Facebook. Creo que ya está. ¿Sí? Sí, ya están live. Así que simplemente. Bueno, hola Belinda y a todos aquellos que nos estén viendo en este momento y en el replay. Antes de presentar a Belinda, simplemente quiero decirles que nos hemos reunido con mi amiga, mi súper amiga y escritora, Belinda Palacios, para hablar de sexualidad femenina, de deseo y también de creencias que impactan negativamente nuestra relación con nuestros cuerpos como mujeres, también sobre la sexualidad y sobre nuestro placer. Hola Belinda, ¿cómo estás? Hola, Aimee. Muy contenta de estar acá contigo. Bueno, primero te presento. Belinda es doctora en literatura colonial y escritora. Ha trabajado muchos años en la Universidad de Ginebra dando clases sobre literatura hispanoamericana y también análisis de textos, y también va a enseñar en la Universidad de Neuchâtel en Suiza. Es una apasionada en general de literatura. Niña Gordita, el libro del que vamos a hablar hoy día, lo puedes mostrar, es su primera novela y se publicó en el 2022. Lo súper recomiendo, súper interesante ese libro. Y bueno, en cuanto a mí, yo soy M. Lapea, soy coach sexual y espiritual y me dedico justamente a trabajar con mujeres que desean establecer una conexión más profunda con sus cuerpos, liberar sus cuerpos de las creencias negativas, de la culpa, de la vergüenza que justamente tienen con respecto a su sexualidad, a sus cuerpos y para poder encontrar más placer, ¿no? Utilizo herramientas chamánicas, tántricas, meditaciones, activaciones energéticas, justamente para liberar al cuerpo de los bloqueos, de los traumas y de todas aquellas cosas que limitan el placer auténtico y la expresión auténtica como mujeres. Eli, entonces, te puedes presentar. Sí, sí, bueno, primero, gracias por la invitación a este espacio, Aimee. En verdad estoy muy contenta que finalmente hayamos podido concretizar esta idea. Como ha dicho Aimee, bueno, yo soy escritora y soy profesora de literatura. Y quizás puedo añadir que Aimee y yo nos conocemos hace muchísimos años, somos muy amigas, fuimos juntas al colegio, hemos incluso vivido juntas en Suiza, hemos pasado muy grandes momentos ahí. Y bueno, de ahí llegó un momento en la que cada una toma un poco su propio camino, ¿no? No sé si tú te acuerdas, Aimee, ese momento en el que estábamos tomando una cerveza en el lago de Ginebra y yo te contaba que me iban a contratar para hacer un doctorado en literatura y tú te ibas a ir a Nepal o a la India, ya no me acuerdo dónde te fuiste primero. Nepal, creo. Y realmente parecía que nuestros caminos se iban a ir por direcciones muy, muy distintas. Y finalmente nos dimos cuenta a raíz de mi novela, a raíz de la dirección que tú les has dado a tu práctica y a tu trabajo como coach, que finalmente hemos llegado como sin querer queriendo al mismo sitio, ¿no? A interesarnos las dos por temas relacionados con la sexualidad y con cómo conseguir liberarse de todas estas creencias que nos inculcaron en la sociedad en la que finalmente crecimos las dos, ¿no? Sí, de hecho es loquísimo que hemos llegado a un punto en donde podamos conversar de estos temas de una manera tan amplia y que ambas hayamos tenido que tener un desarrollo, digamos, tanto personal como espiritual para poder justamente disfrutar de nuestra sexualidad plenamente, ¿no? Y de hecho lo hemos conversado mil veces las dos, que como mujeres, y sobre todo acá quiero enfatizar esto, como mujeres latinoamericanas, hemos recibido muchísimas creencias tóxicas, negativas y que no son reales sobre nuestra sexualidad y que en muchos de los casos hemos justamente tenido que pasar por este proceso que hemos, Belinda y yo, pasado, digamos, de crecimiento, de desarrollo, para poder justamente liberarnos de estas creencias, ¿no? Y tener una sexualidad consciente, plena y gozosa, que de hecho para eso está el sexo, digamos, para conectarnos, digamos, con esa esencia gozosa de la que, bueno, yo en general hablo, ¿no? Entonces, vemos que estas creencias, que vamos a entrar de lleno en el libro, pero que Tali tiene, son creencias que bloquean y de hecho perjudican la relación que una mujer puede tener con su cuerpo, con su sexualidad, y esto también repercute en su expresión y en su placer, ¿no? Muchas veces no queremos tener sexo o muchas veces si lo queremos tener nos sentimos culpables por siquiera desearlo, ¿no?
Y tú, Belinda, en tu libro tratas este tema, ¿no? Y tu personaje, Tali, refleja muy bien estas creencias que abundan en la sociedad y que pululan, de hecho, en la mente de muchas mujeres. Quizás primero podrías contarnos de qué trata tu libro para poder saber de qué estamos hablando aquí. Sí, me parece una buena idea. Entonces, quizás resumiendo, la novela trata de la historia de Thalía, Tali, que es una chica de clase alta limeña, que en apariencia lo tiene todo resuelto en la vida, pero que es bastante insegura, sobre todo con su físico, algo que, bueno, en este punto no la diferencia demasiado de las otras adolescentes. Y es un personaje que es bastante ingenua, ¿no? Y esta ingenuidad se debe en gran parte a su educación. Ella va a un colegio religioso, tiene un padre poco implicado que solo se interesa por sus notas, tiene una madre bastante superficial y muy cercana a la iglesia, y es una chica que se encuentra en el fondo bastante sola. Y esta soledad va a acentuarse cuando Thalía comienza el programa de confirmación y se enamora de un chico que se llama Felipe, que de hecho es mayor que ella, y no solo mayor que ella, sino también mayor de edad. Y él entabla con ella una relación absolutamente abusiva y tóxica. Y entonces, unos años después, Tali decide escapar de esta relación, decide cambiar de pareja, pero aunque ella ahora es mayor de edad, podemos ver que sus ideas sobre el amor y sobre la sexualidad no han cambiado, ¿no? Que ella sigue como imbuida en una serie de creencias que no le permiten identificar qué está pasando en realidad de una relación tóxica a la otra. Entonces, Talia es un personaje que necesita muchísimo que la quieran, pero que no sabe quererse a sí misma, y los valores que imperan en la sociedad en la que ella vive no resultan de ninguna ayuda, ¿no? Solo empeoran la situación. Y entonces, como para resumir, hay como dos momentos en el libro, ¿no? La relación de Tali con Felipe cuando es menor de edad y la relación de Tali con Tomás cuando ya es mayor de edad. Claro. Gracias por contarnos un poco sobre el libro. A mí justamente lo que me interesa es que profundicemos aquí hoy día en estas creencias que tú misma has dicho que el personaje Tali arrastra, ¿no? Digamos, desde la adolescencia a la adultez, ¿no? Y que de hecho son muy negativas, repercuten, como lo hemos dicho, sobre su cuerpo, sobre su sexualidad, quizás sobre la imagen que ella misma tiene, sobre incluso el amor propio, ¿no? Y quizás lo que te propongo entonces ahora es hablar primero de la etapa adolescente de Tali y ver cuáles son las creencias que están activas en su mente que la hacen actuar de esta manera, ¿no? De una manera tóxica para con ella misma. Sí, creo que lo que va a marcar con más fuerza la adolescencia de Tali es la culpa y el rechazo hacia sí misma, ¿no? Y creo que para entender esto hay que tener en cuenta que, como dije hace un momento, cuando Tali conoce a Felipe no sabe nada de sexualidad, ¿no? En casa nadie nunca le ha hablado sobre el tema, y lo único que sabe sobre sexualidad corresponde, por una parte, a lo que ella ha recibido en el colegio de monjas y en la confirmación, ¿no? Es decir, la virginidad como valor supremo para la mujer, la idea que las niñas bien no piensan en sexo, y por otra parte corresponde a una serie de creencias erróneas que son propias a la sociedad machista y patriarcal que es la sociedad peruana, ¿no? En la que la mujer se concibe en primer lugar como un objeto del deseo del hombre y jamás como dueña de su propio deseo. Y entonces, antes de conocer a Felipe, para Tali, como digo, la virginidad es una virtud y el sexo lo relaciona con algo sucio, con algo que es una cuestión de hombres y no de mujeres. Y ella cree y nada, esto es lo que ella cree. Y claro, lo que ocurre es que ella, con todas estas ideas encima, se enamora perdidamente de este chico Felipe y él se da cuenta y comienza a utilizarla. Y bueno, aquí entran a tallar varios temas, pero como para no desviarme del punto, lo que va a ocurrir es que ella, por miedo de perder a Felipe, va a ceder a la presión que le ejerce sobre ella para tener relaciones sexuales, y esto va a generar en ella una culpa terrible. Por una parte, porque ella no va a saber cómo posicionarse ante lo que está pasando, porque una parte de ella sí que siente placer cuando tiene estos encuentros con Felipe y entonces esto la descuadra, la hace sentir muy culpable. Pero por otra parte, y sobre todo, creo que el problema principal de Tali, este personaje, es que ella no sabe que puede decir que no. Y entonces Tali se percibe como una niña gordita, de ahí viene el título, ¿no? Siente que ella no es digna de ser querida, se compara con sus amigas, se siente imperfecta,
no consigue ver su propio valor más allá de estos cánones de belleza en el que ella siente que no encaja, y entonces está convencida de que si ella le pone límites a Felipe, si se niega, él la va a dejar, ¿no? Y entonces eventualmente entiende que lo que quiere Felipe de ella es el sexo, y entonces ella se lo da, sin escucharse a sí misma, sin priorizar sus propias necesidades afectivas, porque ella lo que quisiera es una relación romántica adolescente, ¿no? Y en vez de eso se ve envuelta en una relación de abuso, en la que ella se convierte en el objeto del otro y no en sujeto de su propia sexualidad. Cuando estabas hablando, estaba pensando, levante la mano quien no ha pasado por esto, ¿no? O sea, es como, es increíble como todas nosotras, o sea, si no todas las mujeres en realidad han pasado por este momento en donde estamos realmente dando nuestros cuerpos a cambio de ser aceptadas, ¿no? En algún momento. Y entonces esto que dices me parece clave, digamos, el poder del no, de la palabra no, es muy importante, pero no se nos ha enseñado. No se nos ha enseñado que nuestro deseo y nuestro cuerpo es lo que tenemos que priorizar, ¿no? Y entonces nuestro deseo y cuerpo como que no son ajenos, entonces lo ponemos quizás en segundo lugar o hasta quizás en un quinto lugar, porque no es tan importante, ¿no? Y como decías también, o sea, el deseo de la mujer, o sea, quizás a veces se ve como si no tuviéramos deseo, entonces, ¿por qué pasar tiempo pensando en esto? Entonces, aquí en vez de ver dos seres, digamos, Tal y Felipe, que están en unión, digamos, sexual, gozosa, amorosa o no, eh, vemos en realidad que hay una utilización, ¿no? Un uso de la persona, ¿no? Entonces, la relación sexual entre Tali y Felipe se convierte en un invadir el cuerpo del otro mediante un discurso, digamos, patriarcal, ¿no? Que ha invalidado el deseo femenino. Y, ok, estamos hablando de Tali y Felipe, pero esto lo vemos realmente en todos los días, ¿no? Y lo vemos muy normalizado. Y aquí justamente lo que no quiero, digamos, decir que Felipe o lo que él representa es, digamos, es un victimario, simplemente también él es víctima de las mismas creencias que han creado el entramado social. De hecho, si tenemos dinámicas tan tóxicas, tan nocivas en nuestra sociedad, es porque ambos, digamos, cuerpos femeninos, cuerpos masculinos, tienen estas creencias, ¿no? Son depositarias de estas creencias sobre el deseo femenino, ¿no? Y cuando hablamos de deseo femenino no estamos hablando simplemente de mujeres y que solo nos incumbe a nosotras, sino también pienso que el hombre tiene que estar también muy informado del deseo femenino porque son estructuras sociales, ¿no? También somos madres, o sea, tenemos hijos. Entonces, esto, digamos, hace centenares de años se utilizó, digamos, para poder controlar, digamos, a la mujer, digamos. Y no me quiero extender mucho en esto ahorita porque de hecho no cabe en esta conversación tanto, pero algo de lo que yo hablo en mis clases es sobre cómo se ha utilizado, digamos, la sexualidad para poder controlar, ¿no? Había una casta de sacerdotisas que tenía mucho poder, que tenía mucho control sobre sus energías sexuales, y justamente esas fueron poco a poco eliminadas, pero eso es lo que yo trato de hacer en mi trabajo, de justamente restablecer esta casta de sacerdotisas en donde las mujeres, pero también los hombres, todos tenemos poder, somos seres empoderados, ¿no? Sin querer spoilear, digamos, el trabajo que yo hago y lo que es posible, yo al reapropiarme, digamos, de mi vagina, de mi cuerpo y conectarme con mi cuerpo, no solamente encuentro, digamos, un gozo espontáneo profundo, pero también una intuición muy fuerte. Entonces vemos que quizás también reapropiarnos de nuestra sexualidad es reapropiarnos de nuestro poder, ¿no? Entonces, viniendo de nuevo a Tali, si Tali hubiera podido quizás saber algunas de estas cosas, ¿no? Podríamos haberle hablado de las sacerdotisas o de la casta de poder que tenía, del poder de la palabra, del decir no, o de que el deseo realmente se lo tenía que apropiar, quizás ella no hubiera cedido de esta manera como tan transaccional con Felipe, ¿no? O sea, es como que yo te doy esto, yo te doy mi cuerpo para poder recibir este amor que quizás ella sentía que le faltaba, ¿no? Entonces, claro, entonces, sí. Sí, sí, creo que ahí has tocado un montón de temas interesantes, especialmente porque, claro, o sea, tomando como a Tali como hilo conductor, em, digamos que, por supuesto, a ella nunca nadie le ha dicho que ella es dueña de su cuerpo y que ella puede decir que no, y que puede establecer sus propios límites porque no está ahí para satisfacer el deseo de nadie, ¿no? Y de hecho,
es interesante eso que has dicho a propósito del entramado social, porque hay varios momentos en el libro que se describen escenas de abuso sexual, ¿no? Son escenas que hoy en día nosotras podemos reconocer como escenas de abuso sexual, pero que la protagonista ni siquiera es consciente de lo que está ocurriendo, ¿no? Y yo también pienso que esto es posible porque está tan normalizado el no tomar en cuenta el deseo de la mujer, que incluso cuando la protagonista está viviendo un abuso, no logra identificar correctamente que lo que está ocurriendo es un abuso. Y el personaje de Felipe tampoco es consciente de la gravedad de lo que está haciendo, ¿no? Como se descubre al final del libro. Como que esta idea que circula, bueno, o que por lo menos yo recuerdo que circulaba muchísimo cuando nosotras éramos jóvenes, esta idea de la mujer dice que no cuando en realidad es sí, ¿no? Que finalmente ha generado tanto daño porque partía de supuestos totalmente erróneos desde ambos lados, ¿no? Y bueno, todo esto nos lleva a la falta de control sobre nuestro deseo que, como tú misma has dicho, se nos ha negado, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Y entonces, de hecho, vemos que como mujeres, ¿no? Hemos estado acostumbradas a ceder nuestro deseo o a ponerlo en segundo o quinto lugar, como lo hemos dicho antes, ¿no? Y pienso que ahí viene también a acabar esta idea del sacrificio, que de hecho es una idea bastante cristiana, pero no voy a entrar en temas de religión, pero esta idea del sacrificio es interesante porque desde niñas se nos inculca a ver al otro como prioridad o dar al otro, ¿no? Como la prioridad. Y cuando hablamos de nosotros o de lo que queremos nosotras como mujeres, desde niñas, justamente se nos dice que somos egoístas, ¿no? ¿Qué está pasando con nosotras? Que no estamos pensando en el otro, ¿no? Y entonces lo que yo me pregunto justamente es dónde cabe nuestro deseo, dónde cabe nuestra voluntad, o sea, cómo podemos ser agentes si ni siquiera nuestra voz es escuchada, ¿no? Entonces, por eso pienso que es importante liberar la palabra y de hecho la conversación que estamos teniendo tú y yo viene justamente a surgir porque deseamos justamente hablar de estos temas, porque pensamos, yo creo que tú también, obviamente lo hemos hablado, de que la manera más, digamos, importante ahora es de liberar todos estos temas, hablarlo plenamente para poder informarnos, ¿no? Y también para justamente salir de todos estos prejuicios como sociedad, ¿no? Sin tener bandos, sin culpar, sin hacer víctimas y victimarios, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que se nos reconozca nuestros deseos, ¿no? Y también, sobre todo, reconocerlos nosotras mismas, darles una voz, ¿no? Porque a partir de justamente el principio del que hemos hablado, de que la mujer quizás no tiene deseo o tiene que pretender que no lo tiene, digamos, o sea, ahí hay mucha toxicidad, ¿no? Desde un punto de vista religioso. Pero lo interesante es que ya ni siquiera necesitamos a la religión para que estas ideas y verdades se mantengan firmes, ¿no? Ahora se ha quitado, digamos, un poco la religión, pero seguimos en el mismo entramado social, ¿no? Y quizás lo que me parece interesante, en vez de, digamos, tener bandos que digan esto es cierto o esto no es cierto, es ver qué tan diferente pues es el deseo de la mujer como el deseo del hombre. Voy a hablar de femenino y masculino sin entrar en detalles de género, son energías realmente, ¿no? Entonces, ver que, por ejemplo, desde la filosofía taoísta, el deseo femenino, la excitación sexual femenina toma mucho más tiempo digamos, la mujer toma más tiempo a ser calentada, de alguna manera, y el hombre toma menos tiempo. Entonces, ¿qué pasaría? Yo me pregunto, si esto nos lo enseñaran, si esto lo supiéramos, quizás no habría habido tantas veces ese abuso implícito, porque muchas veces se irrumpe, digamos, en nuestros cuerpos y nosotras mismas somos partícipes porque pensamos que las cosas tienen que ser de una manera, pero en realidad si comenzamos a hablar de justamente las diferencias entre el deseo y la energía sexual de cada una de los géneros, digamos, podríamos ver que, que hay una diferencia y esto quizás podría llevarnos a más respeto, ¿no? A más, digamos, a un fluir mucho más interesante que simplemente decir, ok, no quiero, no hay abuso. Es como que quizás podríamos darle muchos más preliminares, por ejemplo, a una relación. Entonces, esto es una pequeña información, ¿no? Como tal, ¿no? Que hablan los filósofos taoístas, ¿no? Pero si siguiéramos teniendo estas conversaciones, podría ser que podríamos llegar a una especie de armonía, ¿no? Entonces, esto lo también reanudando con tu tema, la segunda parte del libro, digamos, cuando
Tali, digamos, pasa a la edad adulta, ella sigue, sin embargo, arrastrando estas creencias que le inculcaron en la adolescencia, ¿no? Sí, y de hecho eso es algo que a mí me interesaba como dejar claro en el texto, ¿no? La protagonista se hace adulta, cambia de pareja, pero no rompe con estas creencias que comentábamos, ¿no? Y entonces ella va a enamorarse de un chico que se llama Tomás, que es de su misma edad y que viene de una familia muy religiosa. Y lo que tiene ese chico es que es un nombre muy diferente a Felipe, porque a mí me pareció interesante también tratar de deconstruir esta idea típica de las sociedades machistas de que el hombre está como siempre ávido de sexo, ¿no? Como que siempre tiene ganas. Y justamente lo que le ocurre a Tali con Tomás es que él tiene una libido más bien baja, o por lo menos más baja que la de Tali, ¿no? Y entonces de alguna manera él va a sentir que tiene que justificarse ante esta falta de libido y el mecanismo de defensa que él va a encontrar es justificarse echándole la culpa a ella y diciéndole que no siente deseo por Tali porque ella no es virgen, ¿no? Y entonces en este caso es como si él percibiera la libido de Tali como algo sucio, con algo que él relaciona con su falta de virginidad, ¿no? Que es algo totalmente erróneo y que sería muy fácil de desmontar si comenzáramos partiendo de la idea de que la mujer tiene su propio deseo, ¿no? Pero bueno, como Tomás tampoco sabe esto porque tampoco está informado, él va a utilizar, digamos, esta libido que él percibe en Tali como muy fuerte para denigrarla y controlarla, ¿no? Y acá me parece que vemos el problema de que la Iglesia Católica y el patriarcado en general tengan el monopolio sobre la educación sexual, ¿no? Que como ya hemos Mm, dicho, no toman en cuenta el deseo de la mujer y convierten a la mujer, a su deseo, en objeto del hombre, ¿no? Y entonces, en este mm, caso, eh, Tomás quiere que Tali sea como él quiere y que se ajuste a sus propias expectativas de lo que a él le han enseñado que tiene que ser una mujer, ¿no? Y entonces esto va a repercutir en la protagonista, en que ella se sienta fallada, que se sienta impura, y para poder remediarlo, ¿no? Va a tratar de suprimir completamente su deseo, reprimir sus emociones, y bueno, esto, spoiler alert, va ujú, a destruir a la protagonista. mm. Es interesante acá también porque vemos cómo Tomás también se convierte en víctima de estas mismas creencias que pululan, digamos, en la sociedad, ¿no? Ujú. Porque él cree que tendría que tener, digamos, más libido, más deseo, pero entonces en vez de simplemente apropiarse y decir, ok, esto soy yo, o quizás indagar por qué, quizás, lo proyecta en Tali, ¿no? Y la convierte, digamos, ahí se convierte en el victimario y ella se convierte en la víctima, pero en realidad él también era víctima de todas estas creencias, ¿no? Entonces vemos cómo la desinformación realmente es tan tóxica, ¿no? Y entonces Ujú. aquí, en las expectativas que proyecta Tomás, ¿no? Sobre Tali, yo veo también claramente el arquetipo de la mujer virginal, digamos. El arquetipo de la mujer virginal en realidad tiene, digamos, una frecuencia alta y una frecuencia baja, pero en la frecuencia baja justamente pensamos que la mujer solamente es virtuosa cuando es justamente delicada, suave, maternal, abnegada, ¿no? Como lo hemos dicho antes, ¿no? Entonces, cuando no calzamos dentro de este arquetipo, que es un molde, digamos, nos sentimos falladas. Y yo hablo desde mi experiencia personal porque, digamos, cada uno se siente más en inclinación con ciertos arquetipos y yo de ese arquetipo tengo muy poco, digamos, ¿no? Pero muchas veces cuando he tenido emociones fuertes, por ejemplo, mucha pasión, mucho deseo o también mucha ira en algunos momentos, como que se me ha, digamos, rechazado, se me ha dejado de lado o se me ha acusado porque debería yo haber sido de otra manera, ¿no? Debería haber sido la mujer compasiva o amorosa, delicada y suave, cuando en realidad mi energía no es esa, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué es lo que quiero decir? Que justamente cada una de nosotras como mujeres, todos, ¿no? Hombres humanos, todos nosotros tenemos una energía predominante y esta se expresa a través de la energía sexual, ¿no? Y cuando estamos, digamos, encasillados en un molde, en un arquetipo, digamos, no podemos realmente descubrir quiénes somos. Ujú. Entonces, esto reprime nuestra expresión verbal también, pero también tiene repercusiones en el cuerpo físico, ¿no? Entonces, vamos a ver que
va a haber una represión de la energía sexual. Entonces, ¿por qué a veces no sentimos deseos? Porque simplemente estamos encasillados en una manera de ser que no nos corresponde, ¿no? Y Ujú, no hay nada contra, obviamente, el arquetipo de la mujer original. Genial que hayan personas que se sientan muy inclinadas hacia esto, eh, pero cada uno es libre de escoger en qué energía realmente resuena, ¿no? ujú. Sí, en realidad me parece súper interesante que menciones esto del arquetipo de la Virgen, porque, o sea, en realidad no es algo que yo planeara de antemano, pero redescubriendo mi propia novela, yo me di cuenta que he terminado trabajando con dos arquetipos, ¿no? Como que el de la Virgen y el de la prostituta de forma cruzada, porque de alguna manera cuando Tali Mm. es adolescente y es virgen, como que Felipe trata de forzarla a adaptarse al arquetipo de la prostituta, ¿no? O como yo lo entiendo, ¿no? Como una mujer disponible a satisfacer sus deseos cuando él se lo exige, una mujer que no tiene un control sobre su propio cuerpo cuando está con él, porque lo que se prioriza siempre es el deseo del hombre. Y esto contrasta justamente con el arquetipo de la Virgen que se da en la segunda parte de la novela, ¿no? En la segunda relación de Tali, en el que, claro, ella no puede calzar con ese arquetipo en primer lugar porque bueno, ya no es virgen, pero creo que una de las cosas que estaban detrás era un poco exponer el horror que en pleno siglo XXI el valor de una mujer siga siendo juzgado por la cantidad de parejas sexuales que haya tenido, ¿no? Creo que esto nos limita muchísimo, condiciona nuestro placer, condiciona nuestro disfrute, pero está tan normalizado en la sociedad en la que crecimos que es como difícil romper el paradigma, ¿no? Claro, me da un poco de risa porque todavía es como que todavía seguimos pensando en eso. Y bueno, y como decíamos al principio, ¿no? La única forma de realmente disfrutar de nuestra sexualidad es justamente deshacernos de estas creencias que nos han condicionado, ¿no? Como a Mm. Tali. Nos han traído confusión, nos han traído sufrimiento, porque cada vez que quizás hemos querido hacer algo, como que estas creencias han entrado, ¿no? A jugar y entonces nos han limitado, nos han causado, pues, pensamientos muy oscuros, ¿no? Y de hecho, desde el punto de vista de la, digamos, de la evolución del arquetipo femenino y de la conciencia femenina, hay una serie de arquetipos de los que me gustaría, digamos, brevemente hablar. Hay muchos modelos de arquetipos femeninos, ¿no? Pero hay uno que yo uso, sobre todo en el trabajo que yo hago, que utiliza 5 arquetipos, ¿no? Que son el arquetipo de la prostituta, el arquetipo de la virgen o doncella, princesa, reina y la sacerdotisa. No voy a entrar en detalle sobre todos, pero me gustaría aquí mencionar justamente los 2 primeros, porque tú misma los has mencionado en tu libro, cómo están presentes el arquetipo de la prostituta y cómo está también el de la virgen o la doncella, ¿no? En su frecuencia, digamos, más baja. Entonces, como tú bien dices, tú lo identificaste, está el arquetipo este de la prostituta, ¿no? Que en realidad cede por miedo a no tener aquello que ella piensa, digamos, anhelar, ¿no? O que es básico para sus necesidades emocionales, ¿no? Entonces vemos cómo ella compromete, digamos, su integridad y sus reales deseos para poder tener algo, obtener algo. Esto puede significar bienes materiales, pero también significa tener esa aceptación, ¿no? Del otro. Entonces, ahí está, digamos, este arquetipo muy presente. Entonces, digamos, en la evolución de la conciencia femenina, digamos que está en el peldaño, digamos, en el primer peldaño, no porque sea, digamos, el peor o algo así, sino que hay una evolución, ¿no? Primero estamos comprometiendo nuestra integridad, nuestro cuerpo, nuestro deseo, y luego, digamos, está el arquetipo de la mujer virginal o de la doncella en su frecuencia también más baja, que, ok, rechaza, digamos, a la prostituta, dice, no, ahí está mal, o sea, como que hasta la mira con disgusto, rechazando su propio deseo y su propia necesidad de supervivencia, digamos, para convertirse en un ser asexuado, puro, abnegado, pero no porque realmente sea así, sino que lo hace también para atraer, digamos, aquello que la misma, digamos, el arquetipo de la prostituta quería, ¿no? Entonces vemos como ambos están realmente entrelazados y como que no hay, digamos, ninguno que es mejor que el otro, pero luego vamos creciendo y vamos a la princesa en donde ya afirma sus deseos, a la reina en donde realmente se convierte en co-creadora de su realidad para llegar justamente a lo que hablábamos antes, a la casta de sacerdotisas, en donde nos apropiamos de nuestro cuerpo, pero también nos convertimos en seres compasivos, en seres
que podemos amar, pero sobre todo amándonos a nosotras mismas, ¿no? Entonces, obviamente, yo leí el libro, el libro no habla necesariamente de esta evolución tal cual como está, pero pienso que el personaje tal y de hecho tiene una evolución, ¿no? ¿Cómo podrías describir tú la evolución que tiene Tali en el libro? Em, sí, a ver, o sea, la verdad es que a mí, digamos, como escritora no me interesaba tanto profundizar en el proceso de sanación de Tali, ¿no? Y de hecho en el texto está como en elipsis, porque no quería terminar escribiendo un libro sobre autoayuda, ni mucho menos escribir sobre temas de los que no sé, ¿no? A mí lo que me interesaba sobre todo era exponer de forma clara el descenso a los infiernos del personaje, su confusión, su dolor, la desconexión absoluta que termina creando con su cuerpo, ¿no? Digamos, bueno, por todo esto que hemos estado comentando hasta ahora. Sin embargo, como bien has dicho, el libro sí que termina de forma positiva, porque sí que se deja entender que la protagonista consigue muchos años más tarde liberarse de la culpa y reconstruirse a sí misma, ¿no? Y creo que algo que sí que plantea la novela es que este proceso de sanación pasa por reapropiarse de su deseo y de su sexualidad y por integrar, ahora sí, plenamente que no hay nada de malo en ella, ¿no? Ni con su cuerpo, ni con su deseo, ni con nada. Y creo que, aunque en el libro no está escrito de forma explícita, sí creo que una de las formas necesarias para reapropiarnos de nuestra sexualidad es liberando el discurso sobre ella y reapropiándonos nosotras del discurso, ¿no? Justamente saliendo de todos estos, todos los primeros arquetipos y realmente nosotras posicionarnos como sujetos deseantes, ¿no? Y hablar abiertamente sobre eso. Para hablar abiertamente, lo que decíamos, digamos, ¿no? Ujú, Que cuando no hablamos de esto, en realidad ni siquiera sabemos cuáles son las posibilidades, ¿no? No ujú, sabemos realmente qué posibilidades tenemos en cuanto a nuestro cuerpo y en cuanto a nuestro deseo sexual, ¿no? Por ejemplo, no sabemos que decir que no es una opción, pero más allá de eso, digamos, cuando ya comenzamos a empoderarnos, tampoco sabemos que la energía sexual es inocente, es inocencia pura. Eh, en mi trabajo, por ejemplo, yo digo, ¿no? Que la energía sexual es energía creativa, es energía creadora. Entonces, no necesariamente sabemos estas cosas, ¿no? Entonces, hablar de esto realmente nos abre las perspectivas de también las posibilidades del placer, ¿no? Tenemos el placer de una manera como hemos aprendido, pero realmente hay mucho más que eso, ¿no? Y también nos puede dar una perspectiva nueva, ¿no? Más allá del punto de vista religioso, porque como tú bien decías, o sea, aquí no entra a tallar, digamos, ¿no? La religión. Entonces, porque son creencias que primeramente son obsoletas y realmente reprimen la expresión total de quienes somos, ¿no? ujú. Y también algo interesante es que se me viene ahora, es que entre hablar, ¿no? Estamos hablando de hablar abiertamente y liberar la palabra, de hecho, tiene una conexión energética muy fuerte entre el chakra garganta y el chakra sexual. De hecho, cuando uno tensa la mandíbula, de hecho la pelvis también se tensa. Y estos dos centros, digamos, estos dos chakras están relacionados con la expresión, eh, con la creación también, la creatividad. Entonces, cuando liberamos también nuestra palabra, pienso yo, cuando decimos no, sí, esto es lo que quiero, de una manera congruente, yo creo que también de alguna manera se abre también nuestro centro, nuestro chakra sexual, nuestro centro energético, en donde también podemos expresar nuestra creatividad como seres, digamos, autónomos y únicos, ¿no? Entonces simplemente es una idea que tengo y que me acaba de venir, porque pienso que hablar nos libera, nos libera de creencias, porque estamos informando, pero también libera a un nivel mucho más sutil nuestra sexualidad. Me parece súper interesante esto que dices de la conexión energética entre el chakra de la garganta y el chakra sexual, porque mira, yo sin saberlo, una de las cosas que escribo en el libro es que cuando Tali comienza a sanar, recupera su voz, ¿no? Porque Mm,
incluso había perdido su voz a la hora de reprimir todas estas facetas de ella. Así que, mira, qué interesante. Em, en cualquier caso, sí, o sea, esto de no sé, liberar la palabra, o sea, para mí, por ejemplo, era súper importante, digamos, yo en un inicio no tenía la idea de escribir un libro sobre sexualidad femenina, yo quería escribir un libro que narrara el proceso de destrucción de un personaje. Y a la hora de ir recreando el entorno, terminé recreando un poco el entorno en el que yo crecí, ¿no? Esa sociedad limeña de los 2000. Mm, Y se fue construyendo toda esta sociedad, ¿no? En la que, o sea, yo también, yo estoy de acuerdo, o sea, en la fe no tiene nada que ver con finalmente, digamos, no porque tengo relaciones sexuales de la forma que quiero, voy a tener menos fe o ser una persona menos creyente o menos religiosa, ¿no? Al final todo esto son ideas que sí, quizás iniciaron con la religión y que luego han sido absorbidas y perpetuadas por el patriarcado, ¿no? Y para mí esto es muy importante como denunciar esto, porque creo que es sumamente perjudicial que se perpetúe esta desinformación en temas de sexualidad, porque si no las chicas, que fue un poco lo que nos pasó a nosotras, ¿no? mm, Las chicas terminan creciendo y desarrollándose sometidas a un discurso machista y a una percepción machista de sus propios cuerpos, pensando que tienen que satisfacer al hombre, sean cuales sean esos deseos, mm, ¿no? Sí. Y entonces, nada, te agradezco muchísimo que me hayas dado también este espacio para poder compartir yo también estas ideas. Y me digo que quizás podrías tú también, desde tu experiencia como coach, darnos un ejemplo de cómo ves mm. el impacto de estas creencias en tus consultas y quizás qué herramientas propones para superarlas. Mm, interesante. Sí, bueno, con respecto a lo que decía sobre la religión, quería resaltar un punto, ¿no? Porque, claro, vemos cómo la religión, digamos, se apropia de estas creencias y como que las transmite, ¿no? Y de hecho, lo que yo hago en mi trabajo, que obviamente estoy respondiendo también a tu pregunta, es que, digamos, mi postulado mayor es que nuestro cuerpo inherentemente es gozoso. Y como es inherentemente gozoso, en realidad cuando nos conectamos al cuerpo y a nuestra sexualidad y a nuestra energía sexual, de hecho nos conectamos también con la divinidad. Entonces, es como de alguna manera muy también divino, ¿no? Entonces, va por el otro lado. Es como que si la religión por un lado trató, digamos, de controlar nuestros cuerpos para que no nos empoderemos, por el otro lado está apropiémonos de nuestros cuerpos para empoderarnos porque ahí es donde está realmente eh, la fuente, si quieres decirlo así. Ese es mi postulado, son mis creencias, las personas son libres de creer en lo que quieran, pero eso es lo que yo llevo, digamos, a las personas con las que trabajo, a realmente ver cómo cuando nos liberamos de todas esas creencias negativas sobre la sexualidad, sobre también obviamente temas de infancia, ¿no? De relación con los padres, traumas, bloqueos de este tipo, poco a poco nos liberamos de eso y dejamos realmente relucir, sale, ¿no? A la luz este cuerpo gozoso. Y este cuerpo gozoso, que es energía pura, nos muestra, digamos, nuestra expresión auténtica, ¿no? Entonces muchas mujeres con las que trabajo vienen todavía con temas, obviamente, de culpa, de vergüenza, temas también un poco, digamos, delicados, ¿no? De traumas, de abusos, de manipulaciones, y justamente poco a poco nos liberamos para ver realmente quiénes somos en el fondo, empoderándonos y descubriendo cuál es nuestro goce propio, nuestro placer propio. Y eso puede ser muy diferente de lo que se nos ha enseñado. Ujú, Porque yo pienso que la sexualidad realmente es como un jardín de juegos en donde podemos simplemente dejarnos llevar por nuestra esencia propia, ¿no? Y me gustaría simplemente decir que, por ejemplo, mi sexualidad a lo largo de los años ha evolucionado mucho y cada vez tiene menos que ver con esas ideas que surgían en nuestra cabeza en esas épocas, ¿no? A tener que ceder al otro. O sea, mi sexualidad es muy, muy sutil, digamos, porque encuentro mucho gozo en el día a día, digamos, ¿no? Entonces es simplemente ver qué es lo que funciona para cada uno, ¿no? Entonces, bueno, lo que me parece interesante, no sé por qué, con dos, es que tú y yo somos amigas, o sea, somos súper amigas, man. Y
y de pronto como que coincidimos, ¿no? En que estamos en este punto queriendo compartir y destapar un poco la conciencia sobre la sexualidad y el deseo femenino, ¿no? Así que te agradezco hoy día por hablar de esto contigo. Es algo como Belinda y yo siempre tenemos conversaciones sobre estas cosas, porque quizás en un futuro pensamos traer más conciencia, traer más información para que más mujeres, digamos, podamos liberarnos y liberar nuestra palabra y liberar nuestros cuerpos, ¿no? Entonces, para resumir, digamos, o ir cerrando, Belinda, qué te gustaría compartir, qué te gustaría, digamos, transmitir en este momento? Bueno, va a ser básicamente repetir un poco lo que tú también has dicho y lo que ya hemos venido diciendo, ¿no? Que la importancia de romper con todas estas creencias nefastas que nos han tratado de inculcar, que solo traen sufrimiento y como tú bien has dicho, nos alejan de nuestra verdadera esencia y nos alejan de la felicidad finalmente, ¿no? Lo importante que es dejar de avergonzarnos de nuestros cuerpos, dejar de pensar que tenemos que ajustarnos a las exigencias de otros, o que nuestros cuerpos tienen que ajustarse a las expectativas de otros, porque esto trae muchísima infelicidad, ¿no? Y bueno, relacionándolo con la novela, mi idea era que el lector finalmente se diera cuenta que la mayor parte del sufrimiento de Tali vienen de las creencias que priman en la sociedad machista y conservadora en la que ella se ha criado, ¿no? Y la importancia entonces de hablar sobre sexualidad como el primer paso para romper el círculo, para romper con el discurso conservador que básicamente se caracteriza, creo yo, por no entender nuestra sexualidad, por no entender en absoluto el deseo femenino, ¿no? Que es como que el inicio de los problemas. Y bueno, como ya estamos terminando, igual quisiera añadir que mi novela también toca otros temas como el abuso sexual, el abuso psicológico, pero sobre todo un tipo de abuso que se encuentra tan normalizado que casi no se cuestiona y que a nuestras sociedades todavía les cuesta reconocerlo como tal, ¿no? Y a mí me parecía importante hablar de esto, aunque fuera a incomodar, porque soy consciente de que cuando uno no está acostumbrado todavía a hablar de forma abierta sobre estos Mm. temas, uno se puede sentir incómodo, ¿no? Pero es el primer paso, creo yo. Hay otros temas también en el libro, como la corrupción, la hipocresía de la Iglesia Católica, la indiferencia de los privilegiados frente a la pobreza en la que vive buena parte del país. Pero bueno, todo esto nos daría para muchas horas más de conversación. Así que nada, yo los invito a leer mi novela, Niña Gordita, y sobre todo los invito a seguir a Aime en sus redes, donde está transmitiendo una información valiosísima que espero que llegue muy pronto a la mayor cantidad de personas posibles. Y también puedo agregar que yo he seguido sesiones de coaching con Aime, no específicamente para temas sexuales, sino para temas de merecimiento y, bueno, rollos míos que no voy a contar ahora. Pero que me hizo muchísimo bien. Bueno, ya te lo he dicho mil veces, pero muchísimas gracias porque realmente me permitió abrir mi perspectiva sobre un montón de em, cosas de las que yo no estaba siendo consciente y que una vez que uno las ve, como que se hace la luz. Así que realmente la recomiendo muchísimo. Y nada, Y también recomiendo gracias. tu libro. Bueno, yo soy una de las primeras lectoras. De hecho, he leído varias ediciones del libro y lo he leído como 3 o 4 veces. Es un libro que se lee súper fácil, súper rápido. Y lo que me parece interesante es que, obviamente, es interesante, o sea, cautiva, ¿no? Y captura la atención del lector. Y yo creo que muchas mujeres, si es que no todas, nos vamos a sentir de alguna manera identificadas con Tali. Y quizás yo pienso que podamos hasta incluso sanar colectivamente leyendo libros de esta manera en donde y poder hablarlo luego, ¿no? De que eso es lo que está sucediendo. Así que las invito también a comprar el libro de Belinda, Niña Gordita, y ojalá pronto estemos, ¿no? Haciendo quizás otro conversatorio, quizás con otros temas en torno al deseo femenino. Y bueno, esa es una invitación. Así que gracias, Belinda.